Demos comienzo. Les presentamos a César Gascón. Gracias, Maggie. Hoy hablaremos del ABC en un desengrasador de vapor al vacío. Hablaremos sobre los fundamentos del desengrasado al vacío. Este proceso utiliza uno de dos agentes de limpieza, alcohol modificado o hidrocarburo, dentro de un sistema de desengrasado al vacío. Este es un diagrama de flujo de una máquina desengrasadora de vapor al vacío típica. Sus partes principales son la cámara de trabajo, los tanques de limpieza 1, 2 y 3, bomba de vacío, el destilador y filtros. Este diagrama no muestra la bomba de vacío. Esta mantiene el vacío aproximadamente 100 milibars. Como referencia, debo mencionar que la presión atmosférica normal a nivel del mar es de aproximadamente 1013 milibars o 14.7 libras por pulgada cuadrada. Esto es una décima de la presión atmosférica a la que se mantiene todo el sistema. El vacío es clave para desengrasar, limpiar y secar las piezas en un proceso de desengrase al vacío. El vacío es clave cuando hablamos de la fase de secado y la seguridad en estos sistemas, ya que evita que haya algún conato de incendio por alguna chispa, ya que los solventes son flamables a altas temperaturas. Más adelante hablaremos de de la relación entre vacío, presión, punto de ebullición con respecto de la temperatura en este sistema. Para entender los conceptos antes mencionados, pondremos como ejemplo a un buzo. Este inhala aire comprimido desde un tanque presurizado mediante un regulador de presión. A medida que se sumerge, la presión circundante aumenta y se ejerce sobre todo su cuerpo, sintiéndose principalmente en los oídos. Existen muchas unidades de medidas de presión. La que conocemos más comúnmente son libras por pulgada cuadrada y como referencia diremos que por cada 10 metros de profundidad la presión aumenta aproximadamente una atmósfera, lo que es igual a un bar o a 14.7 libras por pulgada cuadrada en la superficie corporal. Ahora vamos a la siguiente imagen donde vemos al buzo donde tiene un globo. Esto es lo que ocurre cuando se reduce la presión. Y continuamos con el ejemplo del buzo en esta imagen. Podemos ver lo que sucede con el tamaño del globo al ser llevado desde 30 metros de profundidad hasta la superficie. Este se vuelve mucho más grande. Esto se debe a la disminución de la presión ejercida sobre el globo. Mismo efecto ocurre en los pulmones por la mezcla de oxígeno y nitrógeno en la sangre del buceador. Como habrás escuchado hablar, la descompresión abrupta en buceadores ocasiona que sufran lo que se llama la enfermedad por descompresión. Esto se debe a que respiran aire comprimido a gran profundidad. Cuando ascienden demasiado rápido a la superficie, las burbujas de aire comprimido en la sangre se expanderán rápidamente, causando burbujas en la sangre. Esto afecta negativamente al cuerpo, llegando a ocasionar la muerte. Es el efecto de la presión al reducirse drásticamente durante el ascenso a la superficie. Ahora vamos a tomar como ejemplo un submarino. La mayoría de los submarinos nucleares pueden alcanzar más de 120 metros de profundidad. A 120 metros de profundidad, la presión ejercida sobre cada centímetro cuadrado del casco presurizado es de aproximadamente 79 kilogramos por centímetro cuadrado. El corazón del sistema de propulsión de un submarino es un contenedor de presión del reactor nuclear. Imaginemos el problema si hubiera una descompensación abrupta en este reactor. Ahora veremos a un generador de vapor. En este caso se requiere de altísimas temperaturas para generar vapor. Sin embargo, no queremos que el refrigerante dentro del recipiente hierva. Por lo tanto, lo que se hace es presurizar el refrigerante para elevar el punto de ebullición. Se puede elevar el punto de ebullición del fluido cientos de grados al aumentar la presión dentro de este recipiente. En la medida que la presión aumenta, el punto de ebullición también aumenta y se puede alcanzar temperaturas mucho más altas. Por lo tanto, presión y temperatura están directamente relacionadas
A mayor presión, mayor temperatura dentro de un tanque a presión. Ahora en la siguiente imagen vamos a ver el corazón de una central eléctrica. En esta se encuentra un recipiente a presión. En este circula refrigerante presurizado en el circuito primario para calentar agua y producir vapor a altas temperaturas. En un circuito secundario generamos vapor que hará funcionar una termoeléctrica. Aquí vemos cómo la presión y la temperatura se relacionan directamente. Lo principal es recordar que a medida que aumenta la presión, aumenta el punto de ebullición, lo que permite alcanzar temperaturas más altas en el sistema. En este ejemplo, se busca una presión muy alta para que el punto de ebullición sea muy alto y por ende la temperatura que requerimos para que funcione esta hidroeléctrica. Recordemos cómo el coronel Sanders descubrió que podía cocinar su pollo más rápido con una olla a presión. De nuevo, todo se reduce a la relación entre presión y temperatura. A medida que aumenta la presión, aumenta el punto de ebullición y la temperatura. Ahora veremos el caso contrario. Cuando la presión baja, el punto de ebullición baja y también la temperatura. De tal manera que si se hirviera agua en la cima del monte Everest, no herviría a 100 grados centígrados, sino que herviría a 70 grados centígrados, por lo que el punto de ebullición baja al bajar la presión, lo que ocurre a 9.888 metros de altitud. La presión es menor que el nivel del mar, por lo tanto, si se redujera aún más la presión, se alcanzaría un punto de ebullición más bajo al incrementar la temperatura. Como referencia, el vacío perfecto es el que encontramos, por ejemplo, en el espacio sideral. Ahora pondremos el ejemplo de un astronauta. El traje espacial simula la presión terrestre usando un traje presurizado. Si el traje se rompiera, este despresurizaría instantáneamente, provocando una descompensación súbita, ocasionando la muerte por descompensación al astronauta. Ahora entenderemos mejor los conceptos de vacío, presión, su relación con la temperatura y el punto de ebullición de un fluido y de cómo están directamente relacionados. Es decir, cuando la presión sube, el punto de ebullición sube. Cuando la presión baja, el punto de ebullición también baja. Por lo tanto, esta ley natural se cumplirá cuando opera un desengrasador de vapor al vacío. En la siguiente imagen vamos a ver cómo en un desengrasador a vapor de vacío solo se pueden usar dos tipos de disolventes, un hidrocarburo o un alcohol modificado. Los desengrasadores a vapor al vacío utilizan como medio de limpieza hidrocarburos o alcohol modificado como medio de limpieza. Como medio de limpieza. A presión atmosférica, el hidrocarburo tiene un punto de ebullición de 181 grados centígrados y el alcohol modificado a 169 grados centígrados. Recuerde que a presión atmosférica el agua hierve a 100 grados centígrados, por lo que estos productos químicos de limpieza tienen un punto de ebullición mucho más alto que el agua. Por lo tanto, para reducir el punto de ebullición necesitamos aplicar vacío al sistema. Aquí es donde entra en juego la bomba de vacío, lo que hace que sea un elemento esencial para que todo sistema de desengrasador al vacío opere de manera oportuna y eficaz. La mayoría de las máquinas desengrasadoras de vapor al vacío usan una bomba Roots o de paletas. Una combinación de ambas para generar vacío y realizar las diferentes funciones durante el proceso. En un desengrase al vacío buscamos reducir la presión al mínimo, por lo que en esencia buscamos crear vacío para reducir el punto de ebullición del agente de limpieza, sea hidrocarburo o sea alcohol modificado. El alcohol modificado hierve a 169 grados centígrados a presión atmosférica, pero a 100 milibar hierve aproximadamente a 105 grados centígrados. Por lo tanto, deducimos que hemos reducido el punto de ebullición hasta casi igualarlo con el punto de ebullición del agua al nivel del mar. Así que ahora volvemos al diagrama del ciclo de un desengrasador de vapor al vacío genérico o típico, donde todo el sistema está al vacío aproximadamente a 100 milibar, que es una décima parte de la presión atmosférica. Por lo tanto,
el punto de ebullición se reduce drásticamente a una temperatura aproximada de 105 grados centígrados, en lugar de los 169 grados centígrados a presión ambiental. 105 grados centígrados es la temperatura normal de operación del tanque del destilador, el cual se mantiene hirviendo el medio de limpieza constantemente, creando vapores calientes. Estos vapores se condensan en el condensador. Aquí debemos de ver lo que es el elemento en color verde que corresponde al condensador. El disolvente limpio ya condensado se devuelve al tanque número 3. Del tanque número 3 se desborda al tanque número 2 y luego del tanque número 2 cae al tanque número 1. El contenido el contenido contaminado del tanque número 1 está llenando constantemente el destilador para así mantener el ciclo de limpieza. Si se observa el diagrama, el tanque número 1 comparado con el tanque número 2 y luego con el tanque número 3 tienen un tono de color diferente. Es un tono más oscuro entre los tanques 1, 2 y 3. Esto representa que el tanque número 1 es el tanque más sucio y el tanque número 3 es el tanque más limpio debido a que el destilado ya condensado se dirige al tanque número 3. Si no hay procesos de lavado en curso, este circuito de destilación continúa constantemente. El disolvente a través del destilador, de esta manera, el destilador mantiene limpio el disolvente usado durante el ciclo de destilación. En esta imagen vamos a ver los dos tipos de disolventes que se pueden utilizar en una máquina de desengrasado al vacío. En un desengrasador al vacío utilizaremos hidrocarburos o alcohol modificado. Estos tienen propiedades específicas. El alcohol modificado es capaz de eliminar tanto la suciedad polar como la no polar. El ejemplo limpia derivados de petróleo, así como productos sintéticos, como aceites o grasas de origen animal y también refrigerantes sintéticos. El hidrocarburo solo podrá eliminar productos derivados del petróleo como es grasa de litio, aceites parafinados o aceites pesados de extracción profunda o aceites vegetales y huellas dactilares. En esta imagen veremos ahora que hablaremos del proceso de limpieza de partes. Una vez que la cesta esté llena de piezas contaminadas con aceites y rebabas, colocamos la cesta en la cámara de trabajo para eliminar aceite y rebabas. Al extraer las piezas de la cámara, se debe tener cuidado, ya que estarán extremadamente calientes y al ser una gran cantidad de piezas, su masa hará que tarden un tiempo considerable antes de enfriarse. Los sistemas desengrasadores al vacío son excelentes para eliminar estos agentes contaminantes de las partes metálicas. Ahora veremos lo que es la cámara de trabajo. Esta puede tener múltiples funciones durante el proceso. Puede girar completamente 300 grados o simplemente inclinarse mientras lo hace. Se puede rociar alcohol modificado o hidrocarburos sobre las piezas para eliminar los aceites y o refrigerantes. La mayoría de las máquinas también cuenta con ultrasonido atomizado en aire o bajo inmersión. Una vez que se eliminan los contaminantes más gruesos en el proceso de lavado mediante el tanque número 1, se pueden enjuagar en el tanque número 2. Este es mucho más limpio. En ocasiones puede usarse el tanque número 3, aunque típicamente el tercer tanque se usa más para aplicar protectores de corrosión. Finalmente, hay una etapa de vapor muy caliente que en combinación con el vacío hace la etapa final de secado. Ahora volvemos al diagrama de un desengrasante al vacío típico. Este incluye el circuito de destilación del que hablamos brevemente antes. Este es un proceso típico. Se cargan las partes en la cesta de trabajo para luego meter la cesta en la cámara de trabajo. Ok, ahora volvemos al diagrama de un desengrasante al vacío típico. Este incluye el circuito de destilación del cual hablamos brevemente antes. Este es un proceso típico. Se cargan las piezas en la cesta de trabajo para luego meter la cesta en la cámara de trabajo. Se cierra la escotilla, iniciando la primera etapa del proceso de limpieza. La cámara se inunda y aumenta la temperatura hasta 70 grados centígrados. En este ciclo se puede aplicar ultrasonido, pulverizar por inmersión y o en aire
mientras gira 360 grados o se inclina solo 90 grados. Esto se puede programar de distintas formas según requiera este ciclo. Aquí eliminamos los contaminantes más gruesos de las piezas. Una vez finalizada la fase de lavado inicial, el alcohol modificado se bombea de la tina de la cámara de lavado al tanque número 1. En la segunda etapa se bombea el fluido del tanque número 2 y aquí llegamos a la etapa de vapor. Los vapores del destilador no se muestran en la imagen, entran a la cámara de trabajo y chocan con las piezas a 70 grados centígrados, junto con vapores calientes. Estos aproximadamente a 105 grados centígrados. La diferencia de temperatura hace que ocurran que los vapores calientes choquen con las piezas relativamente más frías y se condensen en ello. Esto tiene dos efectos muy importantes. Enjuagan y secan las partes ya para que en una tercera etapa tomemos fluido del tanque número 3, se aplique a las piezas y aquí es donde por lo regular se aplica el protector de corrosión. Y por último, se hace la etapa de secado final. Vapor caliente se aplica a las piezas, se aplica alto vacío para hacer un secado total. Si se observa detenidamente este diagrama, notaremos que los tanques 1, 2 y 3 tienen una tonalidad, el 1 un poco más oscura que el 2 y el 3 ya se ve claramente. Esto quiere decir que el tanque número 1 y 2 tienen cierta cantidad de contaminación, siendo el más altamente contaminado el 1, ya que es donde se quita la mayor cantidad de contaminantes a las partes, y el tanque número 2 es donde se hace el enjuague por ser un químico más limpio. Todo el sistema se limpia constantemente a través de la destilación continua del sistema. Los aceites se desbordan del tanque 1 al destilador de manera continua y de ahí a un separador de aceite. Cabe mencionar que los aceites usados deben tener un punto de ebullición más alto que el producto químico de limpieza para que el destilador sea eficaz. Decimos que el punto de ebullición de los aceites debe ser superior a 220 grados centígrados a presión atmosférica. De esta manera, los aceites no se codestilan en la etapa de destilación. Queremos que todos los aceites terminen en el destilador y finalmente pasen al separador de aceite para ser eliminados por un sistema continuo de descarga de aceite. En esta imagen veremos cuáles son las ventajas de un desengrasador de vapor al vacío en comparación con una lavadora en línea base agua. En este proceso no se utiliza agua. No hay que preocuparse por mantener una concentración específica de productos químicos mezclados con agua. Se usa un solo producto de químico de limpieza. El sistema funciona hermético al vacío, por lo tanto, genera un mínimo de olor y sin exposición del operador, aspirar aire contaminado. No deja salir nada de líquido del sistema y la mayoría de estas máquinas ocupan menos espacio que un limpiador en línea. Estos se pueden programar de distintas formas según se requiera el proceso de limpieza. Conclusión. Para concluir, hablamos sobre la relación entre la temperatura, la presión y hablamos sobre las bombas de vacío y cómo mantienen este constante en el sistema. Y por último, hablamos del proceso de destilación y los dos disolventes que se usan en estos sistemas, así como las ventajas de cada uno de estos desengrasantes al vacío. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es el punto de inflamación del alcohol modificado? Es de 60 grados y para los hidrocarburos es de 62 grados centígrados, por lo que según la clasificación de la NFPA, su transporte es considerado como no flamable. Y a modo de referencia, la clasificación NFPA es el riesgo. Pregunta número 2. Según la EPA, ¿qué consideración ambiental tienen estos químicos? Según la Agencia de Protección Ambiental, EPA, estos materiales no se consideran químicos permanentes. ¿Qué compatibilidad tienen
los distintos disolventes que se usan en el desengrasador? Bueno, básicamente estas sustancias, al alcohol, tanto como el hidrocarburo, son compatibles con la mayoría de los metales. Y para ello disponemos de una lista completa de compatibilidad con la mayoría de los metales más comunes. Pregunta número 4. ¿Para qué se utilizan los dos disolventes en este tipo de equipos? Para eliminar qué tipo de contaminación: hidrocarburos y alcoholes modificados. Básicamente, los hidrocarburos se utilizan para eliminar suciedad no polar, como son aceites o cualquier derivado del petróleo, aceites vegetales o huellas dactilares. Por otra parte, el alcohol modificado se puede utilizar para eliminar cualquier tipo de contaminación, polar o no polar. Podemos quitar cualquier tipo de contaminación derivado del petróleo, así como aceites sintéticos base agua. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos evitar problemas de compatibilidad con los metales? Es muy sencillo. Deberemos supervisar y controlar los niveles de acidez en nuestros tanques de lavado o en el destilador con un simple kit muy sencillo con el cual podemos determinar en menos de 10 minutos si tenemos acidez en nuestro tanque de lavado o en el destilador. Básicamente, Kaizen, contamos con un kit que nos ayuda a determinar fácilmente si tenemos o no acidez en nuestro sistema. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver este Text to Text. Gracias a todos por ver esta sesión de nuestro Tech to Tech. Si desea conversar acerca de este tema más a fondo o tiene alguna pregunta que no fue respondida en esta sesión, por favor contacte a su gerente regional de Kaizen o envíe un correo electrónico a techtotech@kaizen.com y alguien del equipo de Kaizen estará brindándole seguimiento a sus requerimientos a la brevedad posible. ¿Desea obtener acceso exclusivo a todo nuestro contenido y recibir notificaciones de nuestras más recientes sesiones directamente a su bandeja de entrada? ¿O conoce a alguien que pudiera beneficiarse de estas sesiones? Si su respuesta es sí, solamente entre a techtotechbykaizen.com y llene el formulario de suscripción. Si le gustó este video, asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar mayor contenido sobre limpieza especializada.